También era haber grabado a los participantes. Bueno. Está igual en el aula. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte. Habíamos dicho de la velocidad algunas cosas. Lo más importante y lo que siempre tienen que tener en mente es la definición de velocidad, desplazamiento sobre intervalo de tiempo, y el hecho de que la velocidad es un vector. Necesariamente cuando trabajamos con la palabra velocidad, eso implica un vector. Eso implica que estamos hablando de algo que tiene módulo y que tiene dirección simultáneamente. No podemos decir la velocidad de ese avión es 50 kilómetros por hora, porque eso solamente es una magnitud. Podríamos decir que la rapidez de un avión es de 50 kilómetros por hora, o que la velocidad de un avión es 50 kilómetros por hora, aunque está muy lento para ser un avión, 50 kilómetros por hora sur 30 grados este, alguna cosa. Ya manejando módulo y dirección, ahí sí podría llamarse velocidad. Bien, entonces lo que nos vamos a centrar en esta clase es repasar un poquito más sobre velocidad relativa y comenzar a ver otros tipos de velocidad, unas definiciones auxiliares que nos ayudan a tener un campo más abierto para cuando hablamos de velocidad. Entonces, vamos a comenzar con un par de preguntas. Bueno, esta es la magnitud. ¿Podría ser una magnitud de una velocidad? Porque solamente es una magnitud sin dirección. Entonces, cuando nosotros hablamos de la velocidad media, y este término medio que vamos a utilizar en algunas otras cantidades, tiene un significado especial. Cuando nosotros hablamos de valores medios, nos referimos a equivalentes constantes. En el caso específico de la velocidad media, lo que estamos encontrando es una velocidad la cual sería el equivalente constante a otro movimiento si es que esa velocidad fuera constante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Decimos que la velocidad media nos da un equivalente con velocidad constante. Que ya cuando veamos las letras que les ponemos a los tipos de movimiento, eso sería un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué significa esto? Hagamos un pequeño ejemplo para ponerle números. Digamos que estamos analizando un movimiento de una abeja que parte de su colmena en el punto A, hace unos movimientos de este estilo y llega a una flor en el punto B. Nosotros conocemos las posiciones de estos puntos, conocemos sus coordenadas. Por ejemplo, vamos a decir que el punto A se encuentra en la coordenada 1,4, -8. Y vamos a decir que el punto B se encuentra en la coordenada 2, -10,0. Como estas son posiciones, tienen que estar con alguna unidad de distancia, por ejemplo, metros. Pero solamente saber de posiciones no es suficiente. Recuerden, todo nuestro análisis de cinemática se basa en la relación con el tiempo. Entonces es muy común que nosotros sepamos algo respecto al tiempo. Por ejemplo, ¿en qué instante la abeja partió del punto A? Digamos que partió a las 12. ¿Y en qué instante llegó al punto B? Digamos que llegó a las 18. Bien, entonces, en función de estos datos, aparentemente no conocemos mucho del movimiento. A duras penas tenemos una idea de la trayectoria, pero no está completamente definida. Solamente conocemos desde qué punto partió, a qué hora lo hizo, a qué punto llegó y a qué hora lo hizo. Pero no tenemos mayor información. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos obtener con estos datos? Por ejemplo, la velocidad media. Calculemos la velocidad media de esta abeja. ¿Qué sería el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo? El desplazamiento depende, en este caso, de las posiciones finales e inicial.
final e inicial. 2i menos 10j y la inicial 1, 4 menos 8. En cambio, la duración del intervalo, en este caso también como conocemos los datos puntuales, las horas a las cuales pasó por acá y por allá, utilizaríamos la resta de esas horas, las 18 menos las 12. Y tendríamos nuestra respuesta. Entonces, por ejemplo, 2 menos 1, 1, 1 sobre 6, un sexto. 1 sobre las 12. Un sexto que da 0.16666. El otro, menos 10 menos 4, 14 sobre 6. Menos 2.3333. Y por último, menos 0 menos menos 8 más 8k sobre 6. 1.33. Listo, metros sobre horas. Entonces tenemos nuestra respuesta. Ya sabíamos cómo aplicar la definición de velocidad media y por lo tanto los datos ya los vamos a encontrar ahí, nada nuevo. Simplemente quisiéramos ver cuál es la utilidad de este valor. ¿Cómo podríamos interpretar en qué podríamos utilizarlo? Y la idea es que incluso teniendo solamente un cálculo a partir de velocidades medias, de un movimiento que obviamente no fue hecho con una velocidad constante, sino que era un movimiento de cualquier clase, de cualquier variación, tanto de rapidez como de dirección, como de un montón de cosas. Incluso la abeja pudo haber parado un rato por aquí, luego continuar su movimiento, o de cualquier forma. Simplemente no nos interesa cómo fue realmente todo el movimiento. Con la velocidad media para un intervalo determinado, lo único que nos interesa es de aquí. ¿Y qué representa esto de aquí? Una velocidad constante con la cual la abeja hubiera hecho el mismo desplazamiento en la misma cantidad de tiempo. Es decir, si es que en lugar de haber hecho el vuelo real que hizo la abeja, partía desde el punto A y mantenía durante estas 6 horas constante su rapidez, constante también su dirección y por lo tanto constante su velocidad. Con este valor de aquí, 0.166, 2.33j y más 1.33k, entonces de todas formas hubiera realizado exactamente el mismo desplazamiento en la misma cantidad de tiempo. ¿De qué nos sirve esto? Básicamente, si nosotros queremos hacer algún análisis de cualquier movimiento, podemos dar un equivalente constante para simplificar ese análisis. Simplemente podemos calcular la velocidad media que hubo en ese movimiento y ya es mucho más simple hacer un análisis. Por ejemplo, si es que quisiéramos comparar la velocidad media que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos clases presenciales, todos los días de nuestro viaje a la universidad. Entonces, digamos que salimos de la casa, vamos a la parada, nos lleva el bus, llegamos a la poli y después de la noche regresamos seguramente por un camino similar, pero en la dirección contraria. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Nosotros podríamos aplicar nuestro análisis de velocidad media desde el punto de partida hasta llegar a la poli y a partir de esa velocidad media, que obviamente no va a considerar todo lo que son las paradas, los cambios de dirección, sino que únicamente considera de todo el trayecto que vamos a hacer, de todo el desplazamiento, el cambio de posición que estamos intentando lograr, con el tiempo que nos hemos demorado
Y por ejemplo, analizar cuando nos hemos estado demorando más, cuando nos estamos demorando menos. Tal vez podemos incluso encontrar, puede ser que los lunes casi siempre tenemos un cierto valor de tiempo, que los martes siempre aumenta un poquito. Alguna cosa podemos analizar solo con este pequeño análisis de lo que es la velocidad media. Aunque a nosotros más bien nos va a servir mucho más al revés. Entonces, ¿cuál sería el entendimiento al contrario de esto? No solo que a partir de la velocidad media nos da un equivalente con velocidad constante, sino que más bien, cuando nosotros tengamos como dato que algún movimiento fue hecho con una velocidad constante, eso significa que nosotros ya tenemos como dato la velocidad media. Podrá parecer un poco obvio, pero hay que tener mucho cuidado de esto de aquí. Por lo pronto, si es que nosotros tenemos alguna velocidad constante, y recuerden que velocidad constante ya es un poco complicado, esto significa que simultáneamente tenemos las dos componentes de la velocidad constantes, es decir, tenemos una rapidez constante y también al mismo tiempo tenemos una dirección de velocidad constante. Solo si es que estas dos se cumplen simultáneamente, ahí le podemos llamar velocidad constante. Pero cuando tengamos una velocidad constante, que es fácil de analizar porque es mucho más sencillo, eso significa entonces que nosotros tenemos que la velocidad media en cualquier intervalo dentro de todo este análisis de velocidad constante, por ejemplo, digamos que tenemos una velocidad constante desde un punto A hasta un punto D, desde un instante A hasta un instante D. Entonces, significa que cualquier velocidad media que nosotros calculemos en este intervalo, puede ser la total, puede ser un pedacito, desde hasta B, puede ser cualquier intervalo o subintervalo que tengamos dentro de este intervalo total, cualquiera nos va a dar exactamente el valor de la velocidad constante. ¿Y de qué sirve eso? Si nosotros ya conocemos el valor de nuestra velocidad media, podemos aplicarle la definición y encontrar alguna relación entre posiciones y desplazamientos. Como esto no siempre se cumple, entonces hay que tener cuidado. Si es que nos dan una velocidad, pero no es una velocidad constante, entonces no podremos o no necesariamente podremos relacionarle con la velocidad media. Bien, entonces simplemente recuerden, la palabra media en distintas cantidades significa que nos da un equivalente constante de la variable que nosotros estamos calculando. Entonces, al hablar específicamente de velocidad constante, tenemos un movimiento el cual, si hubiera sido hecho con esta velocidad de forma constante, teníamos el mismo resultado. Bien. Ahora, otra cosa interesante dentro del análisis de la velocidad media es la dirección de la velocidad media. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Regresemos a la definición de velocidad media y notemos una pequeña cosa. La velocidad media sabemos que es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué tipo de operación es esta? Es una de las más sencillas que podemos hacer. Es la división de un vector para un escalar que necesariamente es positivo. El avance del tiempo, la duración de los intervalos, siempre es positiva porque siempre vamos de un tiempo anterior a un tiempo posterior. No podemos ir atrás en el tiempo porque ese análisis no sería lógico. Entonces siempre vamos avanzando hacia adelante en el tiempo. Y por lo tanto los intervalos siempre son positivos. Es decir, si es que lo analizamos desde el punto de la definición de vectores, al desplazamiento con alguna dirección, lo único que le estamos haciendo al dividirle para una cantidad necesariamente positiva, recordando que esto fue la primera operación que vimos, es modificando su módulo o magnitud, incluso sus unidades, pero dejando completamente intacta la dirección. Y esto es algo que de vez en cuando sí nos va a servir. Siempre que nosotros encontremos una velocidad media, tenemos que saber que esta velocidad media necesariamente tiene la misma dirección que el desplazamiento del mismo intervalo.
Entonces, esto es algo que nosotros normalmente sí tenemos que tener en mente. No es necesario hacer una definición aparte, simplemente recuerden este análisis de la operación que estamos utilizando, ya lo conocíamos, y por lo tanto de aquí es de donde sale que nuestra velocidad media siempre tendrá que tener la misma dirección que el desplazamiento que se usó para calcular. Sí, estamos claros con estos dos conceptos un poco generales por el momento, pero que en ocasiones pueden ser útiles. Bien, es justo lo que tenemos en este caso, una trayectoria cualquiera que es la trayectoria de tomate. Entre dos puntos cualquiera dentro de esa trayectoria podemos trazar un desplazamiento y algo que automáticamente sabemos, incluso sin tener ningún dato del ejercicio, simplemente viendo un bosquejo de este movimiento, sabemos que la velocidad media necesariamente tendrá que estar en esta misma dirección. Las magnitudes no las podemos comparar porque este es un gráfico de posición contra posición y por lo tanto, aunque podamos ver la trayectoria, aunque podamos colocar y medir los vectores posición, la velocidad está en otra magnitud y no es comparable, pero al menos sí podríamos ver su dirección. Eh, bien, una tercera cosa que iba a decir aquí. Bueno, no, eso lo vemos en el ejercicio. Hagamos un par de preguntas. Veamos esta de aquí. Nos dice que en una trayectoria curva, el vector velocidad media, y tenemos estas cuatro opciones. Es tangente a la trayectoria, está dirigido al centro de la curva, siempre tiene igual dirección que el vector posición, o es paralelo al vector desplazamiento. Entonces, solo una debería ser correcta. Voy a poner las cuatro opciones en el chat. Voy a ponerle un nombre a esta pregunta. Entonces, para la pregunta 1, recién veo el mensaje, pero sí, Jairo, las grabaciones normalmente las inicio después de la participación y después de cualquier pregunta adicional que tengamos antes de la clase. Entonces, menos mal, sí estoy grabando ahorita. Entonces, las opciones. Pregunta 1A, pregunta 1B, pregunta 1C, pregunta 1D y por si acaso, pregunta 1E, ninguna. Listo, entonces vayan votando por la opción que creen que es correcta, por la opción que sepan que es correcta, y luego analizamos cuál debería ser la respuesta. Sí, estamos por 21 votos. Bien, creo que podríamos continuar, aunque no han votado muchos. Entonces, tenemos que la mayoría está por la opción C. La opción C, el vector posición. Eh,
No, en este caso la respuesta es la D. Bien, veamos por qué. Entonces teníamos una trayectoria curva cualquiera, por ejemplo, la que pusimos de la abeja hace un rato o cualquier otra, por ejemplo esta de aquí. Y vamos a ir desde el punto A hacia el punto B. ¿Cómo está la dirección de la velocidad media? Justamente como habíamos dicho aquí arriba, necesariamente tiene que tener la misma que el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos trazar el desplazamiento. Sería este de aquí. El desplazamiento desde A hasta B. Y automáticamente sabemos que la velocidad media, como va a ser este vector dividido para algo, tendrá que estar sobre esta misma recta. No nos interesa la relación de magnitudes, pueden al menos solo vemos la dirección de la velocidad media. Entonces, vamos viendo nuestras opciones. Nos dice la primera opción que es tangente a la trayectoria, ¿no? Y más bien estamos atravesando la trayectoria y en varios puntos podríamos atravesarla, así que no es esa parte. O bueno, más bien siendo un poco más explícitos, en un punto específico, por ejemplo en el punto A, la tangente, en este caso no estamos por la tangente. También en el punto B la tangente es completamente distinta, así que alguna otra velocidad sí es tangente a la trayectoria, pero no la velocidad media. ¿Está dirigido al centro de la curvatura? En este caso tampoco. Vemos que el centro de la curvatura más o menos estaría por aquí. El centro de esta parte de acá, igual más o menos está por acá. No tiene nada que ver con el centro de la curvatura. Algo más está dirigido al centro de la curvatura. Así que está entre la C y la E. ¿Por qué la C no? El problema es que si es que ustedes colocaron el origen de su sistema de referencia justo en el punto A, entonces ahí sí les va a coincidir. Es que si ponemos aquí nuestro sistema de referencia, por ejemplo el plano XY, el origen del plano XY. Entonces, justo resulta que el vector posición del punto B es exactamente el mismo que el desplazamiento desde A hasta B, en posición de B en este caso, y por lo tanto tendría la misma dirección, pero eso no sucede siempre, porque si nosotros ponemos el origen del sistema de coordenadas en otro punto, recuerden, es algo que nosotros seleccionamos arbitrariamente, pero una vez que ya lo hemos seleccionado, tenemos que hacer todos los cálculos respecto a él. Por ejemplo, alguien podría querer ponerle por acá. Entonces, respecto a este otro sistema de referencia, primero, la posición del B ya es un vector nulo, y obviamente no hay cómo tener la misma dirección que un vector nulo, no tiene dirección. Y en cambio, el posición de A tiene la dirección contraria a la de posición de B. Pero bueno, aún así serían paralelos, todavía estaríamos bien. Pero el problema es que podríamos ponerlo en cualquier otro lado. Entonces, si lo ponemos por acá, se nos daña esto, tendríamos que el vector posición del punto A es de esta forma. Que el posición de B sería por acá. Y ahora sí ya es, al menos creo que más evidente que no tiene nada que ver con la dirección del desplazamiento ni con la dirección de la velocidad media. Y asimismo podemos poner en una infinidad de puntos distintos y dependiendo de dónde le pongamos,
Habrá algunos, todos los que están en esta recta, que sí sería correcta la opción C, pero no de forma general. Y por lo tanto, no siempre. Si dijera, puede tener la misma dirección que el vector posición, ahí sí sería una respuesta. Pero como dice siempre, o le entenderíamos como si nos dijera que necesariamente va a tener la dirección del vector posición, por eso no sería correcto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sin medición nomás. Veamos otra pregunta. Entonces, en este caso nos dicen, si la velocidad media de una partícula es nula, recuerden que decimos que es nula porque no puede un vector ser igual a cero. Entonces, lo que nos están diciendo simplemente es que la velocidad media en un cierto intervalo es nula, significa que es igual al vector de módulo cero, pero eso todavía lo tenemos que representar como un vector. No es lo mismo que esto, que se supone que es un cero. No es un conjunto vacío, yo sí creo que les dije, pero hago el cero de esta forma. Entonces, recuerden, si es que sumamos vectores, obtenemos un vector como resultado. Si esa suma llega a cero, por eso es que le llamamos el vector nulo. Entonces, si es que la velocidad media es nula, en el mismo intervalo la partícula se desplazó con velocidad constante, puede haber regresado al punto inicial, estuvo necesariamente en reposo o no tuvo aceleración. Como no sabemos esto de aceleración, ¿qué significa todavía? Por lo pronto ignoren la opción D. Así que debería ser alguna de estas tres. Entonces voy a ponerle a este de nombre el P, la pregunta número 2. Pregunta 2A. Pregunta 2B. Pregunta 2C. Pregunta 2D. Y por último ninguna. Bien, entonces me ayudan votando por la opción que creen que es correcta. Estas son las opciones. Esta es la condición de la que parto. El reposo significa velocidad cero, estar quietos. Velocidad nula, cero. Y creo que las otras sí se entenderían. Estamos justo en 20 respuestas. A ver, en este caso estamos medio empatados entre la B y la C. Dicen que puede haber regresado al punto inicial o que estuvo necesariamente quieto, que estuvo necesariamente en reposo. Están bastante cercanos. En este caso, la forma en la que está escrita la respuesta es la que nos debe decir cuál es correcta. Porque aquí vemos que tenemos esta palabra del necesariamente. Y para que algo suceda necesariamente es un poquito complicado. Prácticamente lo que tienen que preguntarse siempre que vean un necesariamente en alguna opción de respuesta sería si es que esa es la única opción que tienen. Si es que esto es lo único que puede suceder, es la única forma en la cual se cumplen las condiciones de la pregunta,
Entonces ahí será la respuesta. Pero si es que se cumple, pero además existiría alguna otra forma en la cual se pueda cumplir, entonces no sería la respuesta. Y eso pasa justamente en este caso. Si es que nosotros nos mantenemos en reposo, si es que nos mantenemos quietos y dejamos que pase un cierto intervalo de tiempo, entonces efectivamente nuestra velocidad media en ese intervalo será nula, pero no es la única forma. En cambio, esta de aquí arriba, la B, plantea una situación similar, nos plantea alguna opción en la cual nosotros podamos obtener una velocidad media nula. Dice cuando hayamos regresado al mismo punto inicial. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Partimos de un punto, fuimos a algún lado y después regresamos. Velocidad media desde el inicio en el punto A hasta el final en el mismo punto A sería nula. Entonces vemos que al menos tenemos dos opciones para lograr esto. Tanto si es que la partícula se queda quieta y no hace ningún movimiento, se permanece en la misma posición a medida que pasa el tiempo, pero también si es que regresa al mismo punto. Serían las dos formas en las cuales nosotros podríamos encontrar un resultado de un vector sin módulo, un vector de módulo cero, un vector nulo, al rato de encontrar nuestra velocidad media. Pero de acuerdo a la forma en la que están planteadas las preguntas, aquí dice, ¿puede haber regresado al punto inicial? El puede, o incluso en este caso, tal vez incluso sin el puede, significaría que es una de las opciones de respuesta. En cambio que el necesariamente, el siempre, o a veces simplemente decir es, ya nos plantea que tendría que ser la única posibilidad para que la respuesta sea correcta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, hagamos una más. Y... Uy, ¿qué pasó con la pregunta? Está aquí. Si les da una extraña sensación de déjà vu, es normal. Entonces, a este llamémosle la pregunta 3. Y nos dice que en un movimiento curvilíneo, que eso podría ser un movimiento curvilíneo específico, como el movimiento circular, perdón, en un movimiento curvilíneo, la dirección de la velocidad media coincide con la dirección del desplazamiento, es perpendicular a la dirección de la velocidad, indica la dirección del movimiento o no tiene significado físico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Igual vamos a ir votando. Pregunta 3, opción A. 3B, 3C, 3D. Y lo mismo de siempre, una última opción. Si es que alguien no está de acuerdo con ninguna de las otras. En un movimiento curvilíneo. Para que sea más diferente, un poco más diferente de una anterior, voy a cambiarle por circular. Bien, estamos medio similares entre la A y la C, aunque la A va ganando. Y ya tenemos al menos 20 votos. A ver. Entre la A y la C. Es la A.
porque no importa de qué forma sea el desplazamiento, si es rectilíneo, si es curvilíneo, si es circular, si es sinusoidal. Pongamos acá. Partimos de aquí y llegamos acá. ¿Cómo es el desplazamiento? Desde hasta B. ¿Cómo va a ser mi velocidad media? Ni siquiera tiene que ir en la misma dirección del movimiento. Simplemente tiene que llegar desde un punto hacia el otro. Y recuerden, eso siempre, la velocidad media tiene la misma dirección que el desplazamiento. En cualquier movimiento con cualquier condición. Siempre la velocidad media tiene la misma dirección que el desplazamiento. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja sobre estas preguntas teóricas? Hagamos un ejercicio. Entonces, aquí nos dice que una partícula recorre dos tramos. El primero lo hace, el primero es de 50 kilómetros y lo hace con una velocidad de 100 kilómetros por hora. En cambio, el segundo es de 400 kilómetros y lo va a hacer con una velocidad de 30 más 40 kilómetros sobre hora. Y en función de estos dos desplazamientos, tenemos que encontrar la velocidad media para todo el movimiento. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Entender que estos 50 kilómetros y estos 400 kilómetros, ambos representan un desplazamiento. Bueno, no un desplazamiento completo porque no tienen todavía dirección, pero sí al menos la magnitud de ese desplazamiento. Pero ya que no tenemos por completo estos desplazamientos y para calcular la velocidad media los necesitamos completos, necesitamos sacar la dirección de ellos del otro lado. En este caso va a venir justamente de esta velocidad. Entonces, no exactamente, pero por el momento, para simplemente simplificar un poco el ejercicio, vamos a considerar que estas velocidades nos dijera que son constantes. Constantes. No está planteado así el ejercicio, no es necesario para poder resolverlo y de todas formas obtener la misma respuesta, pero por el momento lo vamos a considerar por facilidad. Supongamos que esto está dentro del problema. Una velocidad constante de 100i y una velocidad constante de 30i más 40k. Bien, entonces, con esta pequeña modificación al problema, ahora es más fácil saber cuál es la dirección de nuestros desplazamientos. Como estamos yendo con una velocidad constante y vamos a recorrer 50 kilómetros mientras teníamos una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿cuál es la única opción para la dirección del desplazamiento? Ser la misma que la dirección de la velocidad media, que en este caso es la velocidad constante. Entonces, ¿hacia dónde se dan estos 50 kilómetros? Directamente hacia la derecha, porque hacia allá se está moviendo la partícula en este primer tramo. Entonces, esta velocidad, por ahora digamos que constante de aquí, determina la dirección de estos 50 kilómetros. Lo mismo en el segundo tramo, aunque ya es un poquito más abstracto y estaría en dos dimensiones. Nos dice que nos vamos a recorrer 400 kilómetros durante el segundo tramo,
que esto es la magnitud del desplazamiento, pero cómo lo vamos a hacer es con esta velocidad aquí. Y por lo tanto, los 400 kilómetros, ¿en qué dirección van a estar? Exactamente en la misma dirección que estos 30i más 40k. Entonces, ¿cómo lo podríamos poner? El primero es un poquito más evidente, pero igual pongámosle con algún cálculo, con una justificación un poco más basada en nuestras definiciones. Por ejemplo, podríamos poner o partir de esto de aquí, que lo que acabamos de ver, la dirección de la velocidad media necesariamente es igual a la dirección del desplazamiento. Aunque lo que estamos encontrando es el lado del desplazamiento, pongamos al revés. La dirección de cualquiera de estos desplazamientos va a ser igual a la dirección de la velocidad media. Entonces, incluso podemos hacer un gráfico para orientarnos un poco, no es tan necesario, pero bueno, hagamos un gráfico en el plano XZ. Recuerden que esto no es una Y, hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, estamos en el plano XZ y estamos en el cuarto cuadrante del plano XZ. Pues primero nos vamos a mover directamente hacia la derecha, desde donde sea que hayamos partido. Como no nos dice nada de posiciones, entonces arbitrariamente podemos colocar la posición 000 donde nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos justamente partir de ahí. Entonces vamos a decir que a este punto ya le llamamos 0, que después de un cierto intervalo, después de nuestro primer desplazamiento, que es directamente hacia la derecha, con 100 metros sobre segundo al kilómetro sobre hora, llegaremos al punto B, hacia la derecha del inicio. Y después nos comenzaremos a mover con una velocidad que tiene componentes positivas en X y en Z. Entonces más 30i más 30k. Si es que esto es Y, esta es la dirección positiva de Z. Recuerden que estamos viendo el plano horizontal directamente desde arriba. Tendríamos más o menos este resultado, este bosquejo. Este es mi primer desplazamiento. Sería de 0 a B. Y ya sabríamos que es de 50i kilómetros. Y en cambio este de acá es mi desplazamiento 2. Desde B hasta F le podríamos poner. El cual todavía no sabemos cuánto es, pero sabemos que tiene un módulo de 400. Y sabemos que necesariamente tendrá que tener la misma dirección que la velocidad media de este intervalo. De tal forma que, ¿qué es lo que nosotros queremos? Recuerden, queremos la velocidad media total. Para la velocidad media total necesitaremos el desplazamiento total y el intervalo total. Entonces, por ahora nos podríamos concentrar en encontrar este vector de aquí, el desplazamiento total, y luego vemos cómo calcular el intervalo total. Este es el desplazamiento total, desde 0 hasta F. Básicamente ya veríamos una pista para poder calcularlo. Aquí estamos aplicando directamente la suma de vectores. Tenemos este vector de 50i, le estamos sumando este otro vector que todavía no conocemos. Y entre ellos, al unir el principio del primero con el final del último, tenemos el que buscamos. Entonces, solamente nos falta definir este vector de aquí para sumarle este de acá y tendríamos el desplazamiento que buscamos. Entonces, de hecho, partamos de lo que nos piden. Nos piden una velocidad media. Si ya somos un poquito más experimentados, podríamos darnos cuenta de qué es lo que necesitamos, pero si no, podríamos justamente partir de lo que nos piden, la velocidad media total. ¿A qué es igual la velocidad media total? Es igual al desplazamiento total sobre el intervalo de tiempo total. Todavía no tenemos ninguno de estos, por lo tanto nos vamos a enfocar en este de aquí. Entonces, ahí sí, para poder colocar nuestro desplazamiento sub 1, podríamos partir de lo que ya escribí hace un rato, la dirección del desplazamiento sub 1, que sería desde 0 hasta B, que sería igual, necesariamente tiene la misma dirección
que la velocidad media del mismo intervalo, de 0 a b. Y listo, esa es la dirección con la cual comenzaríamos. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la dirección de la velocidad media? Como es un vector paralelo a uno de los ejes es fácil de ver, pero aplicando la relación completa sería la velocidad media en este intervalo dividido para la magnitud de esa velocidad media. Velocidad media de 0 a b, tenemos ese dato que es de 100i, una velocidad constante y por lo tanto también coincide con la velocidad media, dividido para 100. Tendríamos que nuestra dirección de la velocidad media y por lo tanto también del desplazamiento en el primer movimiento tiene que ser hacia la derecha, que es lo que ya habíamos determinado hace un rato. Bien, de una vez pongamos el vector completo del desplazamiento. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es esta definición de aquí, pero despejado el vector. Entonces, el desplazamiento de 0 a b en función del unitario, ¿a qué sería igual? A su magnitud multiplicado por su unitario. Este de aquí es dato, sin flecha, eso no está bien. Esto solamente es una magnitud, eso sí es un dato. Serían los 50 kilómetros de primer desplazamiento. Y el unitario, el que acabamos de encontrar aquí. 50 y kilómetros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, en este caso es un poquito más evidente, pero lo mismo tendremos que hacer con el otro. Entonces hagamos exactamente lo mismo. Queremos la dirección, el unitario del segundo desplazamiento, PAF, y lo vamos a poder obtener a partir de la dirección de la velocidad media en ese mismo intervalo. Velocidad media de, no es de 0 a f, es de B a f. Ah, no, sí está de B a f. Y listo. Esto es lo que sabemos. No es una relación adicional, sino sale directamente de la definición de velocidad media. Entonces, esto sí, ¿a qué es igual el unitario de la velocidad media? Es igual al vector completo sobre su módulo magnitud. En este caso, esto también es dato, es 30i más 40k. 30i más... No es necesario ponerlo. Si es que nos falta una componente, simplemente significa que es de 0. Yo lo voy a poner nada más para no confundirme y en algún momento poner 40i en lugar de 40k. Pero si es que no le quieren poner, no es necesario. Dividido. La magnitud. No tenemos todavía, pero podemos aplicar rápidamente el Pitágoras extendido. Entonces, 30 al cuadrado, 0 al cuadrado, 40 al cuadrado. Y listo, tendríamos nuestro unitario. Veamos cuánto sale. Primero el módulo, o magnitud, porque tiene unidades. 30 por 30 más 0 por 0 más 40 por 40. 2500. De eso la raíz cuadrada de 50. Es justo uno de los triángulos rectángulos enteros. 3, 4, 5.
o en este caso multiplicado por 10, 30, 40, 50. Listo, entonces ahora solo dividimos esto y ya tenemos lo que buscábamos. El unitario del desplazamiento 2 sería de 30 sobre 50 en i, 3 quintos o 0.6. No tenemos nada en j. Y 40 dividido por 50 en k, 4 quintos o 0.8. Listo, tenemos nuestro unitario. Hacemos lo mismo que hace un rato, a esto le multiplicamos por la magnitud del segundo desplazamiento, que es dato, y ya tendríamos nuestro segundo desplazamiento. Pues el segundo desplazamiento, que no hemos utilizado mucho, pero es bastante útil. Esta otra representación en función de la definición es su módulo por su unitario. En este caso son 400 kilómetros dirigidos con 3i, 3 quintos de i, 4 quintos de k. Y por lo tanto nuestra respuesta, digo, si le puse las unidades, sí. Nuestro desplazamiento 2 sería, podemos simplificar los 5, acá 80, 80 por 3, 240, 0j, 80 por 4, 320. Listo. Esto ya es una respuesta parcial, tiene que tener unidades, kilómetros. Sí, hasta ahí estamos claros. ¿Una pregunta? ¿Nadie? Bien, Repetí, es que a mí sí me está cortando ¿cómo es? La imagen, dicho. ¿qué parte? La segunda parte, Inge. Ya, en la segunda parte hicimos lo mismo que en la primera. Primero, determinamos que, como ya sabemos, esta es la definición de la velocidad media y por lo tanto, la velocidad media y el desplazamiento tienen la misma dirección. Partimos de ahí, también acá, y le reemplazamos a la definición del unitario de la velocidad media. Es decir, un unitario que está en la dirección de cualquier otro vector es el vector completo sobre su magnitud o módulo. Esto era dato 30i más 40k, y lo que hicimos fue encontrarle su módulo magnitud que nos salió de 50. Y por lo tanto, haciendo la distributiva, 30i sobre 50, 3 quintos i, 40k sobre 50, 4 quintos k. Ahora, para poder a esta dirección determinarle ya como un vector desplazamiento, nos falta el módulo o magnitud, en este caso magnitud. Así que lo multiplicamos por la magnitud que era dato de 400k, de 400 kilómetros, y ya tenemos nuestro desplazamiento. Exactamente lo mismo que aquí arriba, solo que aquí era un poco más simple porque estaba directamente en la dirección y positiva, y acá está en 2 dimensiones. Y sería la misma idea para cualquier vector en 3 dimensiones o en cualquier otro plano que nos encontremos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Listo? Por último, para terminar la parte de los desplazamientos y poder avanzar a la parte de los tiempos, necesitamos encontrar el desplazamiento total. Recuerden, en nuestro gráfico sería el que va desde el punto 0 hasta el punto F. ¿Y cómo encontraríamos tradicionalmente eso? Si es que recordamos la definición de un desplazamiento,
de 0 a f sería la posición de f menos la posición del punto 0. Esta es la forma tradicional y la definición en sí del operador temporal delta, pero no es la única forma en la cual podemos calcularlo. Pero de todas formas, si quisiéramos ocupar eso, lo que nos hace falta es agregar una posición inicial porque el problema no me planteaba ninguna posición. Entonces, yo normalmente parto del reposo, puedo asignar eso arbitrariamente y con ese dato puedo calcular ya estas otras posiciones. Con este desplazamiento ya sabría que la posición de B es 50 a la derecha y la posición de F también ya tendría que es de lo que nos salió este desplazamiento más 50i, tendríamos el punto F. Y la resta de este menos 0 ya nos daría el desplazamiento que buscamos. Pero más bien, ahorita sería conveniente analizar que todas las variaciones, todas las cantidades que nosotros ocupemos el operador temporal delta, se pueden calcular al menos de dos formas distintas. La una es, como lo hemos venido haciendo en función de la definición del operador, que es lo que está al lado del operador sin el triángulo, posición, al final del intervalo, final, menos lo que está al lado del triángulo, posición, al inicio del intervalo, en B. En B, no, la inicial es de 0 a F. La total es de 0 a F. Entonces, esto sería nuestro desplazamiento total de todo el ejercicio. Pero para no calcularlo de esta forma, porque todavía no tenemos posiciones, aunque sí podamos calcularlas, lo que siempre tienen que tener en mente es que siempre un desplazamiento o cualquier variación se puede calcular en función de la resta de lo que está al lado del triángulo o de la suma de estos más chiquitos, de estos en intervalos que dividen a este intervalo más grande. Entonces, puedo sumar deltas de R o puedo restar posiciones. Puedo sumar desplazamientos en intervalos más chiquitos o puedo restar posiciones en los extremos del intervalo. Entonces, si es que lo queremos hacer con la suma de desplazamientos para intervalos más chiquitos, tenemos que fijarnos mucho en qué intervalo estamos usando. Por ejemplo, de 0 a B es una parte de 0 a F y la otra parte es de B a F. Y ahí tenemos completo el intervalo. Entonces, ¿qué podríamos ver aquí? Que el instante inicial de mi respuesta tiene que estar en alguno de los instantes iniciales de los que estoy sumando. El instante posterior tendrá que estar en el instante inicial de alguno de los otros que esté sumando. Si son dos, en este caso es más simple, pero puedo sumar 3, 4 o más. Entonces, tiene que darse esta relación del final del uno si el comienzo del otro. Y el último tiene que ser también el punto final de la respuesta. Así nos damos cuenta si es que estamos planteando bien esta suma de desplazamientos. ¿Cómo más podemos ver esto? Directamente en el gráfico. Entonces recuerden que la suma vectorial, creo que ya lo mencioné, es poner uno a continuación del otro, y aquí justamente es lo que estamos haciendo. Para llegar del punto 0 al punto F, estamos sumando el desplazamiento de 0 a B más el desplazamiento de B a F, y por resultante nos da todo este vector verde un poquito más grueso de aquí. Bien, entonces, ¿cuánto nos quedaría en este caso? La suma de estos dos vectores sería de 50i más esto de aquí. 50i más 240i, 290i. Voy a dejarle todavía con el 0 en J. Y no teníamos nada ni en J ni en K. Listo, tenemos nuestro desplazamiento total, que en este caso calculamos a partir de la suma de desplazamientos en intervalos más pequeños. ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos entonces a calcular tiempos. Entonces, ¿qué nomás tenemos? De cada intervalo sabemos cuál es el desplazamiento
Y también sabemos cuánto se demoraron en llegar, no, lo que queremos es saber cuánto se demoraron en llegar de aquí a acá, sabiendo que lo total fueron 50 kilómetros a la derecha, pero además nosotros sabemos con qué velocidad constante se hizo. Y por lo tanto, ¿dónde está esta relación entre velocidad media, desplazamiento e intervalo de tiempo? Eso está justo en la definición de la velocidad media. Nos planteamos esa velocidad media para cada intervalo. La velocidad media de 0 a b sería el desplazamiento total en ese intervalo sobre la duración del intervalo. Aquí también le voy a poner de 0 a b, en que se sobreentiende también este de aquí. Despejamos el intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo de 0 a b sería el desplazamiento sobre la velocidad media. El primer desplazamiento, que lo acabamos de encontrar, era de 50i, y la velocidad media de este desplazamiento era de 100i. Entonces, aquí una pequeña aclaración. Hemos llegado a un pequeño inconveniente, porque cuando nosotros estábamos analizando las operaciones de vectores, habíamos visto la multiplicación por un escalar, la suma entre dos vectores, incluso multiplicación entre vectores, pero nunca habíamos visto la división entre vectores, porque no existe. Si ustedes tienen dos vectores cualquiera en el plano o en el espacio, digamos, estos de aquí, un vector de esta forma, vector v, otro vector por aquí mismo, incluso desde el mismo origen, el vector w. No existe una división entre estos dos vectores. Si es que yo quiero calcular v sobre w, no puedo hacerlo, porque no es una operación que se pueda realizar, no está definida. Entonces tenemos un inconveniente porque nosotros habíamos llegado justo a una división entre dos vectores. Pero lo que vamos a hacer es un pequeño truco matemático para librarnos de esta aparente división. Y así no estaríamos rompiendo las reglas. Esto como que un pequeño paréntesis. Entonces, en este caso, si es un poco fácil de ver, lo que podemos hacer es considerar que, recuerden, la representación rectangular se basa mucho en el resto de normas a las cuales ya estamos acostumbrados de la matemática o de matemática. Y por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es simplificar las is. Simplificamos esto. Ahí sí nos queda una relación de magnitudes. Y sería de 50 sobre 100 de 0.5. Unidades del tiempo. Estamos en kilómetros sobre hora. Nos quedarían horas. ¿Estamos claros con esto de aquí? Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo con el otro desplazamiento. Ahí ya no es tan visible, pero es la misma idea. Entonces lo mismo, partimos de la velocidad media. Decimos que la velocidad media de B a F es el desplazamiento en el mismo intervalo sobre la duración del intervalo. Despejando esa duración del intervalo, nos quedaría el desplazamiento, que de una vez puedo poner cuánto es. 290, no, 240 más 320. 240i y 320k. Y eso lo dividimos para la velocidad media. Eso era dato y era de 30i más 40k. Nuevamente tenemos un inconveniente porque esto parece una división entre vectores. No podemos resolverla y no es tan fácil hacer la simplificación como hicimos hace un rato. No tenemos que todo estar multiplicando ni a i, ni a j, ni acá. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos expresar todo esto
o a cada uno de estos en función de sus unitarios. Entonces, ¿cómo es eso? Este vector de aquí también lo podemos expresar como el módulo del desplazamiento por el unitario del desplazamiento de BAF. Lo mismo para el otro. Es de este de aquí, el módulo de la velocidad media por el unitario de esa velocidad media. ¿Y qué es lo que hemos logrado si es que lo expresamos de esta forma? Recuerden que estas dos direcciones eran iguales y por lo tanto nosotros las vamos a poder simplificar. Si es que lo vemos con los valores reales, el intervalo de tiempo desde B hasta F sería igual. El módulo, magnitud en este caso del desplazamiento número 2, estaban los datos, es 400 kilómetros. Y el unitario, eso es lo que calculamos por aquí. ¿Dónde está? Es este aquí, el unitario del segundo desplazamiento, 3 quintos más 4 quintos. Asumiendo que no hice esta simplificación. Que ya hubiera sido posible en el paso anterior, pero ahorita pongamos para verlo. Acá en cambio, módulo de la velocidad media, es el que encontramos con Pitágoras extendido. Módulo de la velocidad media 50. Y el unitario de este mismo, eso es lo que estábamos calculando aquí, el unitario de la velocidad media, y es este mismo. Y listo, como vemos son exactamente los mismos. Como están el uno en el numerador y el otro en el denominador, simplemente con una multiplicación de algo más, los podemos simplificar, ya que no hay cómo dividirlos. Y listo, tenemos que entonces el intervalo de tiempo de B a F sería de 8 horas. Y con eso tenemos las dos duraciones de los intervalos chiquitos de cada movimiento. ¿Alguna pregunta de los tiempos? Entonces, por ejemplo, algo que podrían haber intentado utilizar pero que no sería correcto es esa mala ecuación que suele andar rondando por ahí, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso, va a dar el resultado si consideran que la distancia es el módulo de los desplazamientos, pero nada más por coincidencia, no sería una forma correcta de utilizarlo porque eso no estaría bien. Pero bueno, tenemos de todas formas estos resultados. Bien, vamos a encontrar eso, me falta el tiempo total. ¿Qué hacemos para el tiempo total? Algo parecido a lo que hicimos con el desplazamiento total. Ahorita ya sabemos que en este primer recorrido nos demoramos 30 minutos. Y en cambio en este segundo recorrido nos demoramos 8 horas. Por lo tanto, ¿cuánto me he demorado en todo el recorrido para ir desde 0 hasta B y luego desde B hasta F? Sería la suma de estos dos, que me he demorado 30 en este y luego me demoré 8 en este, el uno al lado del otro, me he demorado en total 8 horas y media.
Hago esta aclaración porque a veces lo que saben querer hacer es confundir la duración de este intervalo con el instante f, confundir la duración del intervalo de 0 a b con el instante 0. Entonces, por ejemplo, suelen poner 8 menos 30 minutos y es la duración total. No, porque estas no son horas, estos no son momentos específicos, estos ya son duraciones. Si yo quiero obtener una duración de un intervalo más grande a partir de la duración de intervalos más chiquitos, lo que tengo que hacer es esa suma. Entonces, idéntico a lo que hicimos aquí con el desplazamiento. Veámoslo ahorita con el intervalo. El intervalo total, desde 0 hasta b, desde 0 hasta f, en función de la definición del operador temporal delta, en función de instantes de tiempo sería el momento, el instante en el que pasé por el punto f, menos el momento en el cual pasé por el origen 0.0.0. Pero en este caso, y aunque sí podemos calcular esos instantes de tiempo, más bien, y sería mucho más cómodo, hacerlo en función de la suma de intervalos. Entonces, el intervalo de tiempo, igual que con el desplazamiento. Para un intervalo más chiquito sería, por ejemplo, de 0 a b, y luego le sumamos el intervalo desde b hasta f. Todavía cumpliendo con esta condición de que nuestra notación debe ser congruente entre estos dos. Los dos que estemos sumando deben estar el uno a continuación del otro y en definitiva formar el intervalo completo que queremos calcular de la respuesta. Entonces sería de media hora más 8 horas. Tendríamos 8.5. Listo. Y ya, si ya tenemos la duración del intervalo total y es un ratito ya calculamos el intervalo total, podemos entonces encontrar la velocidad media. Bien, entonces regresando a nuestro planteamiento inicial, obviamente no le voy a continuar aquí porque eso fue al principio del ejercicio, voy a ponerlo otra vez por acá. Es lo que esperaba. Entonces, por último, regresamos al planteamiento inicial. Y decimos que la velocidad media es igual al desplazamiento total sobre el intervalo de tiempo total, los cuales ya tenemos 290 más 320, 290 más 320 y dividido el intervalo total de 8.5. Y listo. Entonces, unas cuantas sumas, alguna que otra división, y tenemos nuestro resultado. Es un poquito largo, bueno, ni tan largo, pero está un poquito abultado, está arrollado un montón por intentar hacer todas nuestras definiciones correctamente, pero obviamente cuando tenga más experiencia podrían ir cortando alguno que otro paso. 34.12 y 27.65. ¿Alguna pregunta?
si me ayudaron a comprobar la respuesta. Bien, entonces igual podemos hacer un montón de cosas más con la velocidad media, pero al menos esas serían las cosas más importantes que tenemos que tener en mente. La definición y alguna que otra derivación de eso, que es justamente lo de las direcciones y que es el cómo despejar intervalos de tiempo. Bien, ahora sí, con lo poco de tiempo que nos queda, vamos a ir rápidamente viendo los otros dos tipos de velocidad que tendríamos que manejar, los cuales son, primero, la velocidad instantánea. Ahora, ¿por qué necesitamos analizar esto de la velocidad instantánea? Es por una pequeña falla en la definición que hemos dado de velocidad. Si nosotros hablamos de una velocidad, tal y como le llamamos, que sería una velocidad media, esta velocidad media necesariamente tiene que existir en un intervalo. Necesitamos que haya el transcurso de tiempo para que exista este delta de t, y por lo tanto no podríamos hablar de una velocidad únicamente en un punto, no directamente utilizando esta definición. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Un poquito de trampa matemática, y lo que vamos a hacer es considerar un intervalo, sí, pero va a ser un intervalo muy pequeñito, es casi cero. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Más o menos, suponiendo que tenemos una trayectoria cualquiera y escogemos un punto dentro de esa trayectoria, para calcular la velocidad en ese instante, lo que deberíamos hacer es analizar ese punto que está en la trayectoria y el siguiente, el que está justo al lado, el que está prácticamente encima del otro. Entonces, si es que lo hacemos, obviamente como están muy cercanos, la cantidad de distancia que habrá entre ellos, el desplazamiento entre ellos será extremadamente pequeñito, pero también la cantidad de tiempo que necesitamos para llegar del uno al otro. Entonces, como los dos son extremadamente pequeños, de todas formas la división nos da una cantidad que ya estaría dentro del rango de velocidades que esperaríamos. Entonces, recuerden, esto es una pequeña trampa que hacemos desde el punto de vista de tener datos, de tener realmente el ejercicio. Si es que ustedes están tomando en cada instante la velocidad de algún objeto y quisieran saber cuál era la velocidad instantánea en algún momento, lo que se hizo es analizarla con respecto a un desplazamiento muy chiquito que hizo casi inmediatamente. De hecho, así es como miden la velocidad de los láseres. Mandan un láser y ven más o menos en un tiempo muy chiquitito cómo ha cambiado la posición. Y en función de eso les pueden decir cuál es la rapidez al menos a la cual estaba yendo el objeto. Bien, el problema es que esto no lo vamos a utilizar nosotros, o sea, la idea sí, de que existen velocidades las cuales más o menos podríamos medir para un punto determinado en el tiempo, pero no tenemos mediciones, entonces no vamos a simplemente decir para el punto A y el punto que está exactamente al lado, no tendremos suficiente información. Por lo tanto, nosotros no tenemos una forma para calcular directamente estas velocidades instantáneas. Lo que nos sirve es la idea. Existen velocidades instantáneas, podríamos obtenerlas de algunas otras formas, generalmente se las obtiene midiendo, pero no es algo que nosotros podamos definir como la velocidad media. Es decir, si tenemos algún ejercicio cualquiera, tendremos que analizar qué pasa con la velocidad instantánea en lugar de partir diciendo que velocidad media es igual a desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. La velocidad media siempre cumple eso, la velocidad instantánea hay que poner un poquito más de atención. Entonces, ¿cómo la vamos a representar? Simplemente la letra V y con un subíndice del instante o el punto en el cual estamos analizando esto. Por ejemplo, realizando el ejercicio de hace un ratito, este de aquí. Entonces, una de las características que sí nos permite saber rápidamente cuál es nuestra velocidad instantánea es, por ejemplo, esta de aquí, cuando las velocidades son constantes. Si es que la velocidad es constante, significa que nos estamos yendo necesariamente por esta recta entre el punto C y el punto B, y que de forma instantánea y completamente imposible, en el punto B cambiamos a la velocidad, a la otra velocidad, y la mantenemos constante durante todo este otro intervalo. Entonces, esa era la idea de este movimiento, como le intentamos plantear para la resolución. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos hacer
si queremos saber la velocidad en este punto. Entonces, simplemente analizaríamos la velocidad en ese punto. Bueno, no la velocidad, sino analizaríamos la posición en ese punto. Le compararíamos con la posición que está justo al lado. Veríamos cuánto se demoró del uno al otro. Y con eso ya tendríamos una velocidad en ese punto, en ese instante, la cual debería coincidir con nuestra velocidad constante. Porque si la velocidad es constante, tanto la velocidad media como las velocidades instantáneas a lo largo de toda la trayectoria, mientras sea constante, tendrán que ser la misma. Bueno, ahora una aclaración diferente, regresando a lo del ejercicio. Les había dicho que íbamos a considerar que aquí decía en el ejercicio que la velocidad era constante, nada más para facilitar un poco el análisis, pero daría exactamente lo mismo, y de hecho así me parece que está planteado el ejercicio original. No que sea una velocidad media, no que sea una velocidad constante más bien, sino que más bien era simplemente una velocidad media. Es decir, yo sé que mi partícula se movió entre 0 y b, pero no sé cómo lo hizo. Nuevamente, puede haberse ido así, o de cualquier otra forma que yo no sé cómo realmente lo hizo. Lo único que sé es que entre 0 y b tenía una velocidad media de 100i, y que entre 0 y b hay una distancia de 50 kilómetros. Eso es lo único que sé. Y eso es más que suficiente, no necesito saber cuál fue realmente la trayectoria. Igual en el siguiente tramo, de B a F, lo único que sé es que en algún momento pasó por B y que luego de algún tiempo se logró determinar que la velocidad media fue de 30i más 40k hasta llegar al punto F. No sabemos por cuál trayectoria se fue, bien podría ser la que acabo de trazar o cualquier otra. El punto es que nosotros deberíamos estar pendientes, ser conscientes de que no existen saltos de velocidad. Cuando nosotros manejamos estas cantidades, no es posible que en el punto B de repente hayamos tenido una velocidad de 25i y en el siguiente instante cambie a 30i más 40k. No manejamos cambios instantáneos de velocidad. Lo que debería haber pasado es que cambió, al menos de una forma paulatina, tal vez muy rápido, pero aún así no debería ser en un solo instante. Bueno, entonces por ese lado es que nos convendría más considerar que sí existe un movimiento real, el cual no tuvo un cambio tan brusco en el punto B de velocidad, pero que simplemente lo hicimos así para simplificar el análisis. Bien, entonces en cuanto a la velocidad instantánea, que es lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que podríamos comparar para poder analizar una velocidad instantánea? Por ejemplo, si es que estamos en un vehículo y nos vamos a ver los relojitos del vehículo de la rapidez y las revoluciones por minuto. Entonces, este valor de aquí, este valor que está indicando la aguja en este momento, es prácticamente la rapidez instantánea, es decir, la magnitud de una velocidad instantánea que tendríamos en ese momento. Digo prácticamente porque esta aguja está algo amortiguada, entonces no es tan instantáneo el cambio, pero igual, simplemente representaríamos la magnitud de un instante un poquito atrás, tal vez en el tiempo, en el cual nosotros estábamos viajando. Si a esta rapidez le agregamos una dirección, ya tenemos una rapidez, que digo, ya tendríamos una velocidad instantánea. Recuerden entonces, velocidad instantánea es referente a un punto específico, es en el momento que yo mido esa rapidez, y esta es la que me permite ir armando la trayectoria. Esta sí es la que nos va a ir armando todo el trayecto, todas las posiciones por las cuales nos vamos moviendo. En cambio, la velocidad media es en un intervalo y simplemente es una simplificación del intervalo, un análisis general, un equivalente constante para obtener el mismo desplazamiento en la misma cantidad de tiempo. Aunque no podemos calcular directamente la velocidad instantánea, al menos si es que tenemos la trayectoria, sí podemos obtener su dirección. Entonces, la dirección de la velocidad instantánea necesariamente tiene que ser tangente a la trayectoria y de acuerdo a la dirección del movimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta trayectoria tomate que nos han puesto aquí, y además nos dicen que sobre la trayectoria de tomate nos estamos moviendo hacia la derecha, entonces lo que podríamos decir es que, por ejemplo, entre los puntos A y B ya sabemos el desplazamiento que conecta los dos, la velocidad media está paralela al desplazamiento,
lo que ya habíamos dicho. En cambio, la velocidad instantánea, esta sería la primera que nosotros consideramos que sí depende de la trayectoria. Recuerden, el desplazamiento no depende de la trayectoria, sino solamente de 2 puntos de esa trayectoria. Las posiciones igual, cada posición depende únicamente de uno de esos puntos, no le interesa el resto de la trayectoria. Pero en cambio, a la velocidad instantánea, al menos a la dirección de la velocidad instantánea, sí le interesa la trayectoria, al menos la parte que está alrededor del punto en el cual estamos obteniendo la información. Entonces, para obtener la velocidad instantánea o la dirección de la velocidad instantánea en el punto A, que este sería el punto A, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos dos condiciones. Entonces, dirección de la velocidad instantánea. Necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos conocer la tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces, más o menos la tangente a la trayectoria en el punto A sería esta línea de aquí. La tangente a la trayectoria en ese punto. Y además, estar de acuerdo a la dirección del movimiento. Entonces, como sobre esta línea, en este punto, estamos yendo en esa dirección, entonces esta es la dirección de mi velocidad instantánea en el punto A. La dirección del movimiento. Y la velocidad instantánea, esa sí me dice punto a punto hacia dónde me estaba moviendo. Siempre es sobre la trayectoria, tangente y dirigida en la dirección que estoy apuntando. Bien, ¿alguna pregunta sobre velocidad instantánea? Veamos de paso otra velocidad, otro tipo de velocidad que sí nos va a servir. Es la velocidad media versus la velocidad promedio. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La velocidad media, recuerden, no es lo mismo que una velocidad promedio. A veces se suele utilizar estos dos términos como equivalentes, pero aquí no. Cuando nosotros tenemos alguna cantidad media, siempre a lo que nos referimos es de algún equivalente constante que podamos tener con esa cantidad. La velocidad media, ¿cómo está definida? Ya lo hemos visto, desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Esto de aquí. Así es como nosotros podemos calcular una velocidad media. ¿Qué es en cambio una velocidad promedio? Igual, con el término promedio seguramente ya estamos familiarizados. El promedio de notas, por ejemplo, en un curso es sumar todas las notas que adquirieron en el curso, dividir para el número de notas y tenemos un promedio. Podemos sacar el promedio de las notas de una prueba de toda la clase o un mismo estudiante puede tener el promedio de todas sus notas de trabajos y deberes. Entonces, simplemente un promedio que es y sumando un montón de cualquier cosa y dividir para el número de elementos que hemos sumado. Son cosas completamente diferentes porque están definidas diferentes y por lo tanto hay que tener cuidado en esto. Ahora, la cosa es que nosotros más adelante sí vamos a utilizar velocidades promedio para un determinado intervalo, por ejemplo, desde A hasta B, sí nos podría llegar a interesar la velocidad promedio del intervalo y por lo tanto ahorita lo vamos a definir de la siguiente forma. La velocidad promedio desde A hasta B, en el intervalo de A hasta B, va a ser igual al promedio de velocidades instantáneas en los extremos del intervalo, es decir, la velocidad al inicio del intervalo más la velocidad al final del intervalo, y como es un promedio, dividido para el número de elementos, es decir, siempre lo haremos dividido para 2. Listo. Entonces, recuerden, ya teníamos esta otra que es la velocidad promedio. Esta sí la podemos calcular. Al igual que la velocidad media es una velocidad definida en un intervalo, pero a diferencia de la velocidad media, la velocidad promedio sí depende de los valores de velocidad instantánea en los extremos del intervalo, mientras que la velocidad media solo depende de las posiciones en estos extremos, no de las velocidades instantáneas. De forma general, la velocidad media es completamente independiente de las velocidades instantáneas, tanto en los extremos como en la parte intermedia
del intervalo. Solamente nos interesa la parte más externa del intervalo y solamente nos interesa las posiciones y el tiempo que nos tomó hacer ese recorrido. Es completamente independiente de las velocidades instantáneas. Al menos de forma general, habrá alguna que otra condición que obviamente sí les puede relacionar. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces podríamos irnos a nuestro trabajo de este curso, de esta clase. Creo que ya le dejé listo, pero veamos. Sí, trabajo 1 de velocidad. Le voy a mover aquí arriba a actividades, pero bueno, sería este de aquí. Está mala fecha, eso es lo que voy a cambiarle. Pero, ¿de qué se trata? Bien. Visualizar, ¿dónde es? Vista previa. Entonces tenemos una sola pregunta, aunque tiene algunas cosas. Entonces, nos dan un montón de datos del movimiento de alguna partícula. Nos dicen en el instante y en qué instante fue. Y nos dan velocidad y posición en ese instante. Luego, para un instante posterior, igual nos dicen en qué momento fue ese instante. Y nos dicen cuál fue el valor de la posición y cuál es la velocidad instantánea en ese punto. En función de todos estos datos, debemos encontrar estas dos velocidades. La velocidad media en este intervalo y también la velocidad promedio de este intervalo. Listo, entonces solo sería eso. Aunque ya no tiene mucho tiempo, igual si podían comenzarlo. Si tienen cualquier pregunta del trabajo o de la clase, ya saben, me dicen nomás. Inge, Sí, Inge, yo tengo una pregunta, pero no es con respecto a este deber, dime nomás. con respecto al taller de vectores de que Ya. nos dejó. Entonces, en la última pregunta, en la 6 no sé, no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer, entonces no sé si me podría explicar qué es lo que debería hacer ahí. Ya. Un ratito solo le cambio la fecha de este trabajo. Creo que ya está. Hasta la siguiente semana. Ya está. A ver, el taller de vectores. Este de aquí. La 6. 6, 6. Esta de acá. Bien. ¿Cuál es la idea de este problema? Entonces, nos dan los puntos B y C. Recordando que son puntos en el espacio, entonces, aunque esto no se ve muy
coherente es dos puntos con decimales. Menos 8.3, 20,2, 20,8. Acá también, aunque en este caso salía más fácil de ver por los negativos. Menos 8.2, menos 21.8 y menos 12.5. Esas serían las coordenadas de estos puntos y por lo tanto automáticamente conocemos la posición de B y la posición de C. Hay un tercer punto del cual nos van a hablar, que es el punto A, pero del punto A no tenemos sus coordenadas, no tenemos directamente su vector posición, sino que lo que nos dicen es la posición, no del A, sino la posición del B con respecto al A, es decir, este vector de aquí sería posición de el punto B respecto de A. Ahora, ¿qué es lo que nos piden? En función de estos tres puntos, dice que vamos a definir un plano. Y en función de este plano que contiene los tres puntos, lo que queremos es un vector que cumpla con dos condiciones. Primero, un vector M mayúscula, incluso ya nos dan el nombre. Creo que luego, bueno, un vector M mayúscula que sea simultáneamente perpendicular a este plano de los puntos ABC y además que tenga un módulo específico. Entonces, esa es la idea para este problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ir en reversa. Tenemos el plano que definirlo. ¿Cómo definimos un plano? En función de puntos necesitamos al menos 3 puntos en el espacio para definir un plano. X, Y, Z. Entonces tenemos esos 3 puntos, eso ya define un plano, pero tenerlos como puntos no es suficiente para nosotros. Deberíamos definirlo en función de vectores. ¿Qué necesitamos para definir un plano en función de vectores? Es al menos dos vectores que pertenezcan al plano. ¿Cuáles vectores pertenecerán al plano? Por ejemplo, aquí podríamos trazar la posición de B y la posición de C, pero esos vectores necesariamente parten del origen del sistema. Es decir, es como si es que ustedes tienen una hoja levantada en la mano y ustedes conectan un vector mentalmente desde la esquina del cuarto hacia la esquina de la hoja. Este vector que va desde la esquina del cuarto a la esquina de la hoja, ¿pertenece a la hoja? ¿Está en el mismo plano que la hoja? No necesariamente. En alguno que otro caso podría coincidir, pero no de forma general. Igual, la posición de B entonces tampoco necesariamente pertenece al plano, y aunque no la tenemos, la posición de A tampoco. Pero sí tenemos, incluso ya entre nuestros datos, un vector que sí pertenece al plano. Este de aquí. ¿Por qué? Porque es un vector que va entre los puntos del plano. Si ustedes trazan un vector cualquiera en la hoja que teníamos hace un rato en la mano, ese vector está en la hoja y por lo tanto, ese vector sí pertenece al plano. Entonces, lo que tienen que hacer es, en función de la posición de C y en función de la posición del B, encontrar alguno otro. De los que tendríamos la opción es el AC, el CA, el BC, el CB. Cualquiera de esos cuatro nos servirían. El BA no, porque aunque sí pertenece al plano, es paralelo al AB y el rato de hacer producto cruz entre ellos nos va a salir un vector nulo. Entonces, eso sería lo primero, encontrar otro vector que pertenezca al plano, porque ya tenemos uno. Una vez que ya lo tengamos, lo que hay que hacer es multiplicarles utilizando el producto cruz. Producto cruz entre los dos vectores. Digamos, el vector W y el vector P. Producto cruz. ¿Para qué? Para que el resultado de esto, vector R1, cumpla con la primera condición que queremos cumplir de aquí, que es la perpendicularidad al plano. Este vector 1, R1, que sea la multiplicación de cualquiera de los 6 vectores no paralelos del plano formado por esos 3 puntos, automáticamente va a ser perpendicular al plano formado por los puntos ABC. Esa es la característica del producto cruz. Pero en cambio, no necesariamente, podría darse el caso muy particular, pero no necesariamente va a tener este módulo, que no es un módulo, es una magnitud, por tener unidades de 12. No necesariamente va a tener esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente aislar la dirección de este vector R1. ¿Cómo se aísla la dirección de un vector? Encontrando el unitario.
el unitario de R1. Y una vez que tenemos la dirección del vector, que sigue siendo perpendicular al plano, le multiplicamos por el módulo o por la magnitud que nosotros queramos. Entonces, el R2, o el M ya podríamos decirle, es ¿cómo es? El módulo o magnitud del M por el unitario que acabamos de encontrar que es perpendicular al plano. Y ya. Muchas gracias. Una pequeña consideración con esto es que, uy, ha sido tarde. Bueno, si tienen que ir, pueden hacerlo nomás, como siempre, pero esto de aquí, recuerden que las direcciones perpendiculares a un plano en el espacio, al igual que las direcciones perpendiculares a un vector en el plano, son dos. De la recta que se forma, de la recta que es perpendicular, tenemos la posibilidad de irnos en la una dirección o en la otra dirección. Por lo tanto, puede ser que, dependiendo de cómo ustedes organizan esta multiplicación, puede ser que pongan primero el W cruz P o primero el P cruz W. No hay diferencia en sí, cualquiera de las dos son opciones válidas de respuesta, pero como entre las opciones no están las dos, simplemente cuál es el un resultado en función del otro es el negativo. Entonces, si es que no está exactamente el mismo vector que ustedes encuentran, multiplicado por menos 1, debería ser. Y bueno, ¿nadie más tiene alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Sí, Inge. Sí, Si no es igualmente no es de este tema, pero es la 15 del deber de vectores. la pregunta 15 o el problema 15. El problema 15, perdón. El último, el del gráfico. Sí, correcto. De la figura en 3 dimensiones. Ya, parece lo que hay que hacer es entenderle esa figura y normalmente no es tan simple. Y la calidad de la figura tampoco nos ayuda mucho. Pero ¿qué es lo que hay que entenderle aquí? ¿Cuál era nuestra intención con esto de aquí? Se supone que esto de aquí es... ¿qué figura se parece a esto? Es como la esquina de un... ¿De un qué? Digamos que es la esquina de un libro. Entonces simplemente hemos cortado la esquina de un libro. Y este es... No sería eso, olviden eso. A ver, ¿cuál es la idea? Aquí tenemos dos triángulos equiláteros. El triángulo COD es un triángulo equilátero. Tiene todos sus lados de medida 100. Lo mismo el de acá. El ABE es otro triángulo equilátero. Igual tiene cada lado de la misma medida. Y estos dos triángulos son paralelos entre ellos. Están formando planos paralelos. Y estos dos planos, además, son paralelos al plano YZ. Entonces, eso es lo principal. Entonces, los triángulos, escribirlo por aquí. El triángulo ABE es paralelo al triángulo, bueno, de hecho es igual, y además paralelo al triángulo OCD. Y los dos son simultáneamente paralelos al plano YZ. Es decir, que si nosotros dibujamos aparte aquí el plano YZ, veríamos que el triángulo justo, el COD, está en ese plano. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a aislar aquí el plano YZ. Y en el segundo cuadrante, donde todos son positivos, donde Y y Z son positivos, tendríamos ahí nuestro triángulo OCD. Y es un triángulo equilátero. Entonces, eso nos ayuda también. Entonces, veamos, por ejemplo. Está por aquí, justo una de las esquinas coincide con el origen del sistema. El lado inferior está justo sobre el eje Z. Y de ahí tenemos los otros dos lados, de tal forma que formamos un triángulo equilátero. Entonces,
Bueno, supongamos que eso es un triángulo equilátero. Cada uno de estos lados vale 100. Y como es equilátero, los ángulos internos de estos lados serán de 60 grados. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como a nosotros nos gustan más los triángulos rectángulos, entonces pasamos la altura de este triángulo, que como es equilátero es simultáneamente mediana y bisectriz. Estos ángulos ya sabríamos cuánto valen. Cada uno de estos lados también ya sabríamos cuánto valen. Y eso ya nos permite calcular, lo único que nos tendríamos que calcular directamente es cuánto vale la altura de este triángulo. Bien, con eso ya tenemos todo lo que necesitamos. OCD. OCD. Entonces, ahí tenemos que hacer algunas sumas. Nos pide que encontremos el vector AC. ¿Cómo podemos encontrar el AC? Es el vector que va desde aquí hacia acá. ¿Cómo podríamos descomponer este vector? Por ejemplo, al AO, que va desde A hasta O, le sumamos con el OC. Al AO más el OC. El AO está fácil de ver porque justo es paralelo al eje X y está yendo en la dirección contraria. Entonces, este es de lo que sea que mida la recta AO, que es dato, hacia la izquierda. Y luego le sumamos este de aquí, que es este de acá. Entonces, ¿por qué componentes nomás está formada este OC? El vector OC tiene este lado que acabamos de calcular dirigido hacia atrás, hacia el sentido positivo de Z, por tanto sería por más K. Y luego, que ya hemos estado aquí, la altura del triángulo dirigido hacia el sentido positivo de Y. Entonces nos quedaría esta distancia OA en X hacia menos X, esta distancia a la altura hacia más Y, y esta distancia OM hacia más Z. Algo similar con el otro vector, el S, en cambio es igual, nuestro vector OA, solo que de este lado. Son exactamente lo mismo, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección. Más el CD, el DC. Y el DC igual está en función del triángulo que acabamos de calcular. Solo que su componente de profundidad está dirigida hacia atrás. Entonces, el DC es lo que sea que mide este lado hacia menos Z y lo que sea que valga la altura hacia arriba. Y ya tendríamos ese vector. Y entre los dos creo que hay que encontrar el ángulo entre ellos. Es decir, producto punto, lo que ya hemos estado viendo. Y luego tenemos que hacer lo mismo o algo similar con el OC y proyectarlo sobre el CD. El OC ya acabamos de encontrarlo. El OC era este hacia afuera, esto hacia arriba. Y el CD en cambio es el contrario que usamos un rato, sería la altura hacia abajo y esta medida hacia más Z. Ya, si ya tiene los tres vectores, entonces ahí sí hacer los cálculos debería ser más simple. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, bueno, la siguiente semana seguimos trabajando un poco sobre velocidades. Nos falta ver lo que son las velocidades relativas. Y con eso ya tendríamos cerrados todos los temas para la prueba. Espero que la prueba no sea el primer día de clases, pero incluso si es que llegara a ser de esa forma, la primera hora veríamos el tema necesario y la segunda tomaríamos la prueba. ¿Qué más? Recuerden que ya tienen que entregar los deberes de la hoja, al menos de la 1 y la 2 completos, hasta un día antes del día de la prueba. Y sí es bueno que vayan practicando también los de las otras, porque obviamente velocidad también está incluida en la prueba. Y bueno, entonces que tengan un buen resto de tarde, un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana.
dejando algunos apuntes o instrucciones para la prueba. Lo que quiero que sí, buenas noticias. Inge, ¿Sí? ¿para cuándo salió la prueba? Cartelera virtual del aula de Déjame verle. ¿Para el viernes? Que, supongo que para el viernes, pero no le he revisado. Pero dicen que hay Ah, ¿qué día votamos esto? El anterior viernes. uno tiene que entrar y ver qué han puesto. Regular. Verde, azul, no, creo que fue el jueves. Veamos el jueves, el 23. Justo cuando dice esto. Aquí está. Sí, todos los que votaron por el 18 de diciembre. Entonces, sí, la prueba es de hoy en 8. Gracias, Inge. ¿Listo? Bien, entonces nuevamente nos vemos con todos. Buen fin de semana. Estudiarán para física y nos vemos la siguiente semana para continuar hablando sobre velocidad.